Esto acaba de pasar. En Occidente todavía siguen en shock. Vladimir Putin, durante una conferencia que dejó helados a los líderes occidentales, ha dejado claro que la palabra tregua no existe en su diccionario. Con una firmeza implacable, el presidente ruso rechazó cualquier posibilidad de pausa en la guerra, dejando claro que una tregua solo beneficiaría a la OTAN, permitiéndoles rearmar a Ucrania. No daremos respiro a quienes buscan debilitarnos, advirtió, lanzando una clara advertencia a los países que sostienen a Kiev. La sorpresa no terminó allí. Putin aseguró que los territorios disputados ya son parte de Rusia y que cualquier intento de discutir su soberanía es una provocación. Los territorios son nuestros, no hay intercambio posible, sentenció, dejando en claro que no habrán concesiones. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. ¿Tregua con Ucrania? Putin respondió. Frente a un auditorio repleto de periodistas extranjeros en el foro BRICS, el presidente Vladimir Putin enfrentó las preguntas más candentes de la prensa mundial con la astucia y firmeza que lo caracterizan. Allí, los temas más sensibles de la guerra en Ucrania, el posible intercambio de territorios y la confrontación con la OTAN se abordaron sin rodeos. Las respuestas de Putin, lejos de ser improvisadas, delinearon una postura clara. Rusia no cederá ni un ápice, y si Occidente cree que podrá doblegarla, está profundamente equivocado. El primero de los temas, la tregua con Kiev, resonó como un eco incómodo en la sala. ¿Un armisticio? ¿Una tregua temporal? Para Putin, estas palabras parecían absurdas, casi insultantes. No se trata solo de poner una pausa para que los aliados occidentales de Ucrania tomen un respiro, señaló el presidente con un tono inquebrantable. Una tregua en este punto del conflicto solo le permitiría a la OTAN reabastecerse y rearmar a sus peones. Lo que necesitamos es una paz duradera, una que garantice que no se usará este tiempo para que nuestros enemigos se fortalezcan a nuestras espaldas, remarcó. Las palabras de Putin no fueron simplemente una advertencia, sino una clarificación de que, para él, no hay tregua que valga sin la garantía de que no se volverá a las armas en un futuro cercano. La experiencia de Rusia en los conflictos recientes, desde Siria hasta Crimea, le han demostrado que cualquier pausa en la guerra puede ser utilizada en su contra y Putin no está dispuesto a correr ese riesgo. Lo más revelador fue el énfasis en que no es Ucrania la verdadera enemiga. No es Kiev que mueve los hilos, sino Occidente. Ucrania se ha convertido en el campo de batalla de una guerra más grande, una guerra en la que no solo nos enfrentamos a un ejército mal dirigido, sino a una coalición de naciones que buscan imponerse sobre nosotros, afirma Putin con una mirada desafiante hacia los periodistas. Rusia no solo combate en el campo de batalla contra soldados ucranianos, sino contra la maquinaria bélica de la OTAN, que envía armas, inteligencia y respaldo logístico. Y cuando esos aliados finalmente se cansen de esta guerra, sugirió Putin, tal vez allí el momento de hablar de paz, no antes. El intercambio de territorios fue otro de los temas que, según el presidente ruso, no tiene sentido siquiera debatir. ¿Intercambio de territorios?, repitió con cierto asombro ante la pregunta. Los territorios por los que luchamos son nuestros. No se puede intercambiar lo que ya nos pertenece. Las regiones de Luhansk, Donetsk, Zaporozhye y Kherson no son para Putin simples áreas en disputa. Son parte integral de Rusia recuperada, según él, tras la opresión que sufrió la población rusa en manos de las fuerzas ucranianas. El líder ruso fue tajante. No habrá concesiones. Las fronteras como él las dibuja están cerradas para la negociación. Esta firmeza, lejos de ser solo retórica, refuerza la narrativa de que el conflicto no es sobre el control de tierras, sino sobre la soberanía y la resistencia frente a una invasión occidental disfrazada de ayuda ucraniana. Putin tampoco dejó dudas sobre la disposición de Rusia para continuar con la guerra.
Estamos listos para continuar esta lucha y la victoria será nuestra, proclamó con confianza. No es la primera vez que el líder ruso expresa su confianza en el poderío militar de su país. Pero en esta ocasión subrayó la diferencia fundamental entre los ejércitos en contienda. Según Putin, los soldados rusos luchan por su patria, por su tierra, mientras que los soldados ucranianos luchan por intereses ajenos, empujados por los deseos de naciones extranjeras. Ucrania no perdona a sus soldados en interés de terceros países, enfatizó, dejando claro que el verdadero enemigo no es Ucrania, sino las potencias que están detrás de ella, utilizando a sus soldados como piezas en un tablero geopolítico. En un esfuerzo por destacar la superioridad de las Fuerzas Armadas rusas, Putin hizo hincapié en la capacidad tecnológica y de combate de su ejército. Hemos demostrado una y otra vez que nuestro ejército es uno de los más preparados para el combate y de mayor tecnología del mundo, afirmó. A diferencia del ejército ucraniano, que depende de la OTAN para recibir equipos y apoyo, el ejército ruso se sostiene por sí mismo. Desde la creación de armamento hasta el desarrollo de software, todo es hecho en casa, lo que coloca a Rusia en una posición estratégica ventajosa. Mientras que Ucrania depende del soporte externo, Rusia ha construido una maquinaria bélica autosuficiente, capaz de producir y mantener sus propias tecnologías militares. Esta autosuficiencia, según Putin, es lo que garantizará la victoria. Pero no es solo la tecnología lo que destaca. La táctica y la estrategia también son diferentes. Las fuerzas rusas, en palabras del presidente, actúan con una clara visión de defensa y ofensiva, alineando sus acciones en función de los intereses nacionales, mientras que las tropas ucranianas se ven obligadas a seguir órdenes que vienen de Washington o Bruselas. Putin no lo mencionó directamente, pero las implicaciones son claras. Mientras Ucrania sigue las órdenes de sus benefactores, Rusia actúa con la determinación de quien lucha por su propia supervivencia. El terreno en el que se desarrollan las batallas también han jugado a favor de Rusia. Desde las vastas estepas hasta las ciudades fortificadas, los soldados rusos han aprendido a utilizar el entorno a su favor, posicionándose en puntos estratégicos que les permiten resistir los ataques del enemigo y al mismo tiempo lanzar ofensivas devastadoras. La región del Donbass, en particular, ha sido un terreno clave en esta guerra. Las zonas montañosas, los ríos y los bosques densos proporcionan una cobertura natural que los comandantes rusos han sabido aprovechar para infligir bajas significativas a las fuerzas ucranianas. Sin embargo, no se puede ignorar el hecho de que esta guerra no se libra solo en tierra. El conflicto ha alcanzado nuevas alturas. Literalmente, con el uso intensivo de drones, misiles y otras armas de alta tecnología, Putin destacó cómo la superioridad aérea rusa ha jugado un papel fundamental en la defensa de sus posiciones y en la ofensiva contra los suministros y concentraciones de tropas ucranianas. Nuestra capacidad para controlar el espacio aéreo y para golpear objetivos clave desde el aire ha sido crucial en esta campaña, afirmó. Los drones en particular han sido una herramienta invaluable en la guerra moderna, permitiendo a las fuerzas rusas llevar a cabo ataques precisos y devastadores sin arriesgar la vida de sus soldados. La guerra electrónica también ha jugado un papel crucial en el conflicto. Rusia ha demostrado una notable habilidad para interferir en las comunicaciones enemigas, desactivar sistemas de misiles y neutralizar amenazas antes de que se materialicen. Putin subrayó la importancia de este tipo de guerra en un conflicto moderno, donde no solo se trata de enfrentarse cuerpo a cuerpo en el campo de batalla, sino de desmantelar las capacidades tecnológicas del enemigo. Hemos dominado la guerra electrónica y eso nos ha dado una ventaja que los ucranianos simplemente no pueden igualar, afirmó el presidente ruso con evidente orgullo. Las cifras de bajas también son impactantes, aunque Putin evitó entrar en detalles específicos durante su conversación con los periodistas. No obstante, informes recientes sugieren que las pérdidas en el lado ucraniano han sido devastadoras. Decenas de miles de soldados han caído en combate, muchos de ellos en las sangrientas batallas por controlar las ciudades estratégicas en el este del país.
Si Ucrania hubiera estado sola, esta guerra habría terminado hace mucho tiempo, dijo, haciendo eco de las palabras de muchos analistas militares que señalan la dependencia local de Ucrania en la ayuda occidental. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.